Lo hemos visto, una serie de reuniones bilaterales han sostenido las autoridades salientes y entrantes, también el actual ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y su sucesora en el cargo, Natalia Ducó. ¿Cuáles fueron los temas tratados? ¿Qué hitos marcaron la gestión de Pizarro? ¿Y cuáles son los desafíos que se vienen en materia deportiva? Para eso estamos justamente con el ministro Jaime Pizarro. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos y bueno, tal como señalaba previamente, hemos podido ir avanzando en estas reuniones de traspaso y han sido de verdad muy productivas y un muy buen avance adicionalmente. ¿Cuáles fueron los temas, ministro, en esta reunión o estas reuniones que ha sostenido no solamente usted con Natalia Ducó, futura ministra del Deporte, sino también los equipos, ¿no? Bueno, efectivamente, comenzamos con reuniones directas con la ministra y su equipo en materias de infraestructura, en materias del marco presupuestario, de las situaciones reglamentarias de la institución, respecto de también la gestión ante otros organismos que nos corresponde también llevar adelante. Por supuesto, tuvimos la oportunidad de compartir respecto de lo que ha sido la experiencia de los grandes eventos y esto también enmarcado en los desafíos futuros que va a tener nuestro país, algunos de ellos con eventos internacionales que se van a realizar este año, el caso del voleibol, el caso del rugby sub-20, y también el año 2027, donde están los Juegos de Olimpiadas Especiales. Y por supuesto tuvimos también espacio para proyectar lo que son grandes eventos para el futuro, así que creo que fue una muy buena oportunidad también para actualizar todo ese proceso de información y con el traspaso correspondiente de toda la documentación. Ministro, ¿qué impresión se lleva de su sucesora, Natalia Ducó, y también de los equipos que la acompañan y que van a asumir la tarea del Ministerio del Deporte a partir del 11 de marzo? Bueno, respecto de eso, señalar dos aspectos que en nuestra opinión son valiosos. El primero y el más importante, desearles el mayor de los éxitos a las autoridades que van a estar liderando el espacio de la actividad física y el deporte en nuestro país en este próximo periodo. Y lo segundo, que efectivamente a partir de ello, obviamente hay espacios donde la experiencia y los antecedentes previos ayudan enormemente, ¿no? En el marco del deporte de alto rendimiento, qué duda cabe que los recorridos que ha tenido la ministra han sido también valorados, reconocidos. Y también la experiencia del subsecretario en el ámbito más administrativo. Él ya formó parte anteriormente de esa labor Así en es. el segundo gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, desde esa perspectiva del aprendizaje, de la experiencia, del haber estado en esas labores, indudablemente que entendemos que es un elemento muy facilitador y así lo ha sido también en todo este proceso de traspaso. Hay varias líneas, digamos, en términos de lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? El alto rendimiento, lo mencionaba usted, con la formación del deporte y con el deporte en la comunidad, en los barrios. Tan importante cuando se habla del tema de delincuencia, narcotráfico. El deporte es un remedio muy, muy importante y que tiene muchos efectos, pero hay que, y usted lo sabe muy bien, hay que ser bien creativo y al mismo tiempo práctico en lo que puede ser la aplicación. Déjeme primero con el alto rendimiento. ¿Cómo lo está viendo usted en términos de los desafíos que se vienen para adelante y para apuntalar también una crítica que se hace constantemente, que el Estado apoya poco el alto rendimiento? De hecho, deportistas, atletas de distintas especialidades que muchas veces dicen yo tengo que tener 2 trabajos y entrenar cuando puedo, digamos, para tratar de ir a una competencia o costearme muchas veces lo que es el dinero para ir a competencia y poder seguir y poner el nombre de Chile en alto. Bueno, algunas reflexiones, más que entrar en ese análisis tan, a lo mejor tan fino. Chile ha tenido las delegaciones más grandes en todos los últimos eventos significativos. Lo tuvo en los Juegos Panamericanos, lo tuvo en los Parapanamericanos, lo tuvo en los Juegos Olímpicos y los tuvo en los Paralímpicos de París 2024. Ha ido creciendo respecto a los Juegos Juveniles. Recientemente, el año 25, lo tuvimos con esa experiencia en Paraguay. Sí. La participación reciente en los Parapanamericanos juveniles fue también profundamente destacada. ¿Qué quiero señalar con esto? Que ha habido un crecimiento, un desarrollo y un aumento de la cantidad de participantes. Los eventos internacionales que se han realizado en nuestro país, que por lo menos
en este ciclo han sido profundamente destacados, y lo señalo porque no solamente tener la fiesta de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los Parapanamericanos, sino además el 2025 tuvimos el básquetbol femenino adulto, la AmeriCup, estuvimos además con el Mundial Sub-20 de fútbol, con un Parapanamericano juvenil, con eventos de tenis menores de 16, con eventos de hockey y césped. Por lo tanto, esta diversidad de disciplinas también va entregando la posibilidad de mayor desarrollo, de mayor crecimiento. Y eso además debemos combinarlo con lo que ha sido la experiencia de disponer de mejor infraestructura y equipamiento para el desarrollo del alto rendimiento. Diría, si uno mira en el Parque del Estadio Nacional, hay un centro de deportes de contacto para el judo, karate, el taekwondo, la lucha. Hay un centro de deportes urbanos, hay un centro de deportes colectivos, está el centro de deportes de raqueta. Menciono estos ejemplos porque tener el lugar físico para su entrenamiento adecuado y además una mayor competencia va a impulsar, ministro, que sigamos teniendo buena participación. Perdón que lo aprovechando eso, ¿no? Que en algún minuto, no era la duda, pero sí iba a tener que ir viéndose en el camino. ¿Cómo evaluó usted lo que fue el traspaso desde la Corporación 2023, digamos, de los Panamericanos y Parapanamericanos en términos de la infraestructura para lo que hoy se está utilizando en las distintas delegaciones y también en la comunidad? ¿Cuál es el balance también que se hace al respecto? Que era bien inédito, podríamos decir, en términos de toda la infraestructura que se dejó para esa competencia. Sí, sin lugar a dudas, ha sido un desarrollo de infraestructura realmente histórico, es una inversión muy significativa y que ha permitido a las federaciones, a privados también poder intervenir, poder participar. Hemos tenido una serie de eventos que han podido no solamente seguir utilizando estos recintos, sino seguir resaltando lo que estos mismos espacios han dejado. Y esto no solamente en el Parque del Estadio Nacional. Hemos sido testigos y estamos en una plena competencia de ciclismo de pista. Este año también tuvimos un Mundial de Ciclismo Pista, el 2025, donde vinieron incluso campeones olímpicos. Estuvo tremendo y muy destacado la infraestructura de ese campeón. De hecho, lo transmitimos acá en TV. Maravillosamente, con atletas, con una gran participación, con una muy buena asistencia de público. Fíjese que ese yo diría que es un tema que también debemos resaltar. El motivar a los niños y niñas a una nueva práctica deportiva pasa por poder observar también grandes talentos, y nos pasó en el ciclismo, nos pasó en el hockey, nos pasó en el Mundial Sub-20, así que creo yo que ese es un estímulo también muy significativo que se ha ido cumpliendo. El traspaso y los recintos están disponibles, son las federaciones quienes están impulsando. Ahora, entre el 1 y el 8 de marzo, se va a realizar también un evento internacional de hockey césped, tanto damas como varones, que buscan clasificar a eventos mundiales de este año, tanto en Países Bajos como en Bélgica. Por lo tanto, esa es una muy buena oportunidad, no solamente desde lo deportivo, sino también para que el público pueda acercarse y pueda disfrutar de esos grandes eventos. Ahora, en ese punto, el apoyo a los deportistas de alto rendimiento, lo que comentábamos, más allá de la infraestructura, evidentemente. Sí, un aspecto es la infraestructura, otro es el desarrollo que se ha ido dando a través del Plan Olímpico y del Plan Paralímpico, que es un organismo técnico que también acompaña este desarrollo de ejecución de más actividad deportiva, sea por viaje, por planificación, por los head coach, por la contratación de entrenadores. Adicionalmente a eso, también se ha trabajado en mejorar las condiciones de la beca PRODAR, entre otras cosas para permitir que quienes han sido padres, madres, puedan también tener ventaja respecto del cuidado de sus hijos, entre otras cosas, en ir ampliando los beneficios en diferentes líneas para que efectivamente haya una mejor posibilidad y de dedicación de los deportistas a sus mismas actividades. Voy al otro aspecto que comentábamos, ministro Pizarro, lo que tiene que ver con lo formativo / el deporte en las comunidades, ¿no? Que está muy conectado obviamente con los ejemplos que se pueden dar en lo que tiene que ver con el alto rendimiento. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido ese trabajo muy importante, clave, y por sobre todo los desafíos que quedan para la siguiente administración en este caso?
Yo creo que aquí hay dos aspectos que son bien importantes. Lo último que usted señala, y ha sido un tema que hemos conversado con la ministra y el subsecretario, respecto de cómo uno puede mantener estas continuidades que son tan necesarias en espacios de desarrollo, muy particularmente en el ámbito del deporte. Uno de esos aspectos que tiene que ver con lo formativo fue efectivamente el desarrollar mejoramiento de infraestructura deportiva escolar en zonas rurales. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Primero, por la accesibilidad a poder tener condiciones para la práctica física y deportiva. No solamente desde la perspectiva académica, que es la clase, sino además para que las comunidades puedan utilizar esos espacios. Y la verdad que ha sido una experiencia realmente fantástica. Hay más de 32 escuelas que fueron ya terminadas en este proceso, en 13 regiones del país. Más de 8.700 alumnos son los beneficiados con esos espacios, donde hay multicancha, donde hay equipamiento, donde hay camarines, donde hay baños. Y creo yo que eso es una forma también, no solamente de incentivar, de promover distintas actividades, sino también de generar un hábito en nuestros niños y niñas. Y creo que eso también se vincula a un espacio que para nosotros también es bien importante. Se ha promulgado la ley de los 60 minutos de actividad física y deporte, Sí. ¿no? Y va a tener que iniciar su proceso con la Marcha Blanca para estar en operación el 2027. Y por supuesto que para los colegios, para las instituciones, disponer de estos espacios va a ser también de mucha ayuda, junto con estimular a los jóvenes y a los niños a poder tener práctica deportiva. Así que creo que es una buena noticia y esperamos que también esto pueda seguir proyectándose en el futuro. Y en ese punto, la preparación también de los profesores de educación física, las profesoras, no solamente educación física en general, ¿no?, como clases, sino especialidades deportivas para ir aumentando y engrosando lo que es la actividad en los colegios, los establecimientos educacionales de todo tipo. Bueno, creo que eso sin lugar a dudas va a ser parte de este proceso de capacitación, de desarrollo, de crecimiento. No solamente tiene que ver con generar más actividad antes de la clase, en los recreos, con posterioridad a la jornada, cosa de promover también la inquietud en los jóvenes de tener hábitos activos, Sí, claro, de reducir conductas sedentarias, ¿no?, de los tiempos en pantalla. En fin, creo que tenemos ahí un tremendo desafío y es por eso que este proyecto también tiene considerado de forma especial partir con el primer ciclo básico, de prekinder a cuarto básico, entendiendo que es ahí donde están los hábitos que debemos tratar de preservar para el futuro. Ahora, ¿se puede considerar ese último punto, y no lo digo para desmerecer lo que es ese foco, ¿no?, como una marcha blanca para ir afinando también lo que, pensando obviamente en la realidad que tiene Chile y los distintos colegios de Chile, por comuna, por establecimiento, por barrio, por zona? Sin lugar a dudas, yo creo que es por eso que se ha privilegiado comenzar con el primer ciclo básico, hacerlo y progresivamente ir abordando los distintos niveles. Creo que esa va a ser también una muy buena experiencia para ir potenciando y optimizando tanto el uso de los recursos materiales, de los espacios físicos, pero también de los aprendizajes y expertise que tengan los mismos profesores a cargo de estos grupos. Déjeme ir a otro punto que obviamente siempre ha sido por su experiencia deportiva de interés, ¿no?, que no es lo más importante, no es lo único en términos del deporte, que es el fútbol. Y quiero llevarlo a dos aspectos. Primero, lamentablemente, violencia en los estadios. Lo hemos conversado varias veces, ministro. Hay obviamente una conexión relevante con el Ministerio de Seguridad Pública, con las delegaciones presidenciales, provinciales. ¿Cuál es su mirada? Porque desde lo que se ve del hincha o no hincha de la ciudadanía es que lamentablemente uno ve, y puede estar uno equivocado en los datos, ¿no?, pero sí en la percepción, la violencia en los estadios se ha posado ya claramente en el fútbol nacional. Estadios que no pueden tener, por ejemplo, hinchas visitantes. A veces estadios que no tienen hinchas, que no tienen las tribunas y solamente están los jugadores de fútbol. ¿Cómo lo ha visto usted? Y también desde su experiencia personal, ¿no?, que ahí se habla de un tránsito y en esta frase que se escucha mucho, el fútbol ya no es para la familia no puede ir al estadio. Mire, a propósito de los eventos, y muy particularmente, dado que estamos en el fútbol del Mundial Sub-20, pudimos comprobar elementos que claramente rompen un poco esos argumentos. ¿En qué sentido? Tuvimos asistencias realmente excepcionales en Talca, en Valparaíso, en Rancagua,
y también en el Estadio Nacional, también con asistencia de familia. Efectivamente hay una serie de elementos que hay que continuar profundizando respecto de las barras, respecto de todos los compromisos que ahí se deben sostener para que efectivamente las programaciones, los horarios, la cobertura y el apoyo pueda estar debidamente coordinado. Creo en ese aspecto que han existido avances, pero queda un camino por recorrer. Y donde también el ámbito privado tiene un espacio muy necesario de abordar, sí, ¿no? Quien genera la planificación, quien presenta la planificación ante la delegación regional, el poder generar un calendario y un cronograma adecuado. Creo que son elementos que hay que continuar profundizando para que efectivamente el fútbol, ministro, sea una actividad, yo no sé, para todos. Y a propósito de los privados, usted ve, y lo voy a poner en esta línea, ¿no? ¿Usted ve un compromiso real, efectivo y pragmático, digamos, para abordar esta problemática de los clubes? Porque claro, usted mencionaba lo que eran los eventos deportivos como el Sub-20 y fueron increíbles, ¿no? ¿Para qué decir? El femenino en su minuto también. Pero cuando vamos al fútbol, al torneo local, ahí ya la cosa cambia y vemos la clásica discusión entre quién tiene la responsabilidad, si son los clubes, si es la autoridad, si es Carabineros, si es el Ministerio, y siempre se dice, bueno, los clubes tienen que poner más de su parte, desde lo que son las medidas de empadronamiento, de sanción efectiva y clara a aquellos quienes cometen actos delictuales en los estadios, algo que es impensable. ¿Ha visto que ha habido un avance en términos de los clubes, y especialmente los de primera división, que son los más apuntados acá? Mire, hay algunos ejemplos y bastante recientes, ¿no? En el Estadio Clararena, a quienes lanzaron unos envases a los jugadores, fueron sancionados y se les generó una prohibición de largo tiempo para ingresar a ese estadio. Y creo que esa es la conducta que hay que tener, y me parece que han habido señales positivas en ese aspecto y que hay que continuar profundizándola y que hay que continuar trabajándola de manera coordinada y conjunta, porque de pronto sucede también que tener el respaldo de dotación, cuando, por ejemplo, en una región hay 5 partidos, no simultáneos, pero dentro de un mismo fin de semana, claramente se genera una sobrecarga, y sobre eso hay que planificar adecuadamente y hay que generar los aportes. Yo creo que se ha ido avanzando, y por supuesto el tema de seguridad privada también va a seguir siendo un espacio muy necesario. Sí, de hecho, con cambios, por ejemplo, la nueva ley de seguridad privada, por ejemplo, digamos, que también apunta a eventos masivos como son los partidos de fútbol. Y estamos viendo en la pantalla un tema que le quería preguntar, ¿no? Superclásico, siempre esperado, una de las grandes fiestas del fútbol nacional, pero que lamentablemente genera esa tensión previa, no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha. Un aforo de 42.000 personas, aforo completo, lo que va a ser el Monumental. ¿Cómo lo ve en ese sentido? Bueno, creo que esa autorización indudablemente surge porque se han presentado los antecedentes y se ha guardado, digamos, toda la precaución de realizar las gestiones de preparación y de disposición adecuada. Han existido cambios en los ingresos, la forma y la modalidad de ingreso, entonces creo que todos esos elementos van potenciando para que efectivamente se pueda continuar desarrollando la actividad de manera normal, y ese es el gran desafío que hay que continuar profundizando en otros recintos con las mejores condiciones y tomando los aprendizajes que efectivamente se han ido produciendo en el último tiempo. Ministro, lo último, agradeciendo el tiempo, ¿no? Más bien en lo personal, lo conversamos en otra entrevista, en el proceso. No tenía que ver finalmente mucho la decisión con el Estado de Chile, con el gobierno, con el ministerio. ¿Le queda esa espinita en lo personal, en todos los desafíos y todo el trabajo que se ha generado en 4 años, de que el Mundial de Fútbol no se realizara aquí en Chile? Lo conversamos en algún minuto, usted decía, bueno, estamos en eso, sería maravilloso, depende de la FIFA, evidentemente, ¿para qué decir la historia que se dio al respecto? Mire, el adulto, porque obviamente tuvimos, digamos, sí, un premio de consuelo, pero que más que consuelo fue bien relevante en términos de la Sub-20. Sin duda. Yo diría que ahí el desarrollo del 2030 dejó tal vez una sensación un poco, yo diría, escasa, breve, porque los países de Sudamérica solo van a tener un partido. Entonces, indudablemente que realizar todo este desarrollo, este esfuerzo, esta preparación para
un juego resulta tal vez un tanto escaso, ¿no? Es por eso que lo que sucedió en nuestro país, llevando adelante la ejecución del Mundial Sub-20, sin lugar a dudas también nos permitió vivir una experiencia también muy positiva. Pero bueno, creo que nuestro país tiene suficientes objetivos hoy día para seguir pensando en grandes eventos deportivos. Lo tiene respecto a la postulación a los Juegos Olímpicos de la Juventud para el 2030. Sí. Que es un proceso que sigue absolutamente vigente, sobre el cual también conversamos con las autoridades entrantes y que va a tener su definición en junio de este año. Por lo tanto, también ese es un gran desafío y una muy buena expectativa para el futuro. Ministro Jaime Pizarro, nuevamente agradecerle su tiempo, ministro, y esta conversación con Canal 24 Horas de TVN. Que esté muy bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Igualmente, hasta luego.